Era la noche del 31 de diciembre. Estábamos cenando en casa de mi hijo Javier, cuando mi nuera Patricia le dijo en voz alta, como si yo no estuviera presente: «Este será el último año nuevo de tu mamá». Mi hijo, mi único hijo al que le di la vida entera, respondió sin dudar: «Tienes razón, Patty, ya cumplió su ciclo». Hablaban de mí como si yo no estuviera ahí, como si yo fuera sorda, como si fuera invisible. Estaban planeando mi muerte y lo hacían frente a mí. Esa misma noche, después de la cena, Patricia sacó unos documentos. «Doña Carmen, necesitamos que firme esto. Son papeles de Año Nuevo, trámites rutinarios». Me pasó una pluma sonriendo con esa sonrisa falsa que siempre usaba. Pero algo en mi interior me dijo que revisara, línea por línea, palabra por palabra, y lo que descubrí en esos papeles me heló la sangre hasta los huesos. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Eran las 7 de la noche cuando me senté a esa mesa. La mesa del comedor en casa de mi hijo Javier, donde Patricia había preparado una cena especial para recibir el Año Nuevo. El ambiente estaba decorado con guirnaldas doradas y plateadas, velas aromáticas encendidas en el centro de la mesa, música suave de fondo. Todo parecía perfecto para una celebración familiar. Pero había algo en el aire que no me gustaba. Una tensión que no podía identificar, pero que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Javier y Patricia se miraban constantemente de una forma extraña, como compartiendo un secreto que yo no debía conocer. Intercambiaban miradas rápidas, asentían con la cabeza sutilmente, sonreían de manera cómplice. Yo los observaba desde mi lugar en la mesa, tratando de descifrar qué significaban esas miradas, pero sin querer parecer que estaba prestando atención. Patricia sirvió la cena con movimientos precisos y cuidadosos. Pavo asado, puré de papa, ensalada, pan recién horneado. Pero cuando llegó mi turno, noté algo extraño. Mi plato era diferente, visiblemente diferente. La porción era más pequeña, la presentación distinta, incluso el color de la salsa sobre el pavo parecía más oscuro que el de sus platos. «Este es especial para usted, doña Carmen», dijo Patricia con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería parecer amable. Lo preparé pensando en su delicado estómago. Miré el plato con desconfianza, pero no dije nada. Simplemente asentí y comencé a comer lentamente, observando cada bocado antes de llevarlo a mi boca, notando el sabor ligeramente amargo que no debería estar ahí. La conversación durante la cena fue tensa e incómoda. Patricia y Javier hablaban entre ellos sobre sus planes para el próximo año, sobre el negocio que querían abrir, sobre el viaje que planeaban hacer, completamente ignorándome, como si yo fuera un mueble más en esa habitación. Intenté participar en la conversación varias veces. «El pavo está delicioso», comenté tratando de romper ese muro invisible que habían construido entre ellos y yo. Patricia apenas volteó a verme y respondió con un «ajá», seco y desinteresado, antes de continuar su conversación con Javier sobre cuánto dinero necesitarían para sus proyectos. Me sentí invisible, completamente invisible. Estaba sentada ahí, en la misma mesa, comiendo la misma cena, pero era como si no existiera para ellos. Como si mi presencia no importara, como si mis palabras no tuvieran valor, como si yo fuera simplemente un estorbo que tenían que tolerar esa noche. Después de cenar, me levanté para llevar los platos a la cocina. Era un hábito que tenía desde siempre, ayudar a limpiar después de comer. Pero Patricia se levantó rápidamente y puso su mano sobre mi hombro con firmeza. «Déjelos, doña Carmen. Siéntese. Relájese», dijo con ese tono condescendiente que usaba conmigo últimamente, como si me estuviera hablando a una niña pequeña incapaz de hacer las cosas por sí misma. No era una sugerencia, era una orden disfrazada de amabilidad.
Me senté en la sala sintiéndome incómoda y fuera de lugar en esa casa donde había pasado tantas tardes con mi hijo. Tomé una revista de la mesa de centro y fingí leer, pero mi mente estaba inquieta, procesando cada detalle extraño de esa noche. Desde mi lugar en la sala podía escuchar perfectamente lo que pasaba en la cocina. Ellos pensaban que no podía oírlos, porque durante los últimos meses yo había fingido tener problemas de audición. Era una estrategia que había desarrollado sin darme cuenta. Fingir que estaba más deteriorada de lo que realmente estaba, porque había notado que cuando lo hacía, ellos hablaban con más libertad frente a mí. Y esa noche, esa estrategia me salvó la vida. La voz de Patricia sonó clara y fuerte desde la cocina, sin ningún intento de bajar el volumen porque creían que yo no podía escucharlos. Este será el último año nuevo de tu mamá. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. La revista que sostenía comenzó a temblar en mis manos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos en la casa podrían escucharlo. Esperé conteniendo la respiración, rogando haber escuchado mal, rogando que fuera mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces escuché la voz de mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre durante 9 meses, el bebé al que amamanté, el niño que crié sola después de que su padre murió. Tienes razón, Patty. Ya cumplió su ciclo. Son 72 años. Ha vivido suficiente. Sentí que mi corazón se detenía completamente. Sentí que el mundo dejaba de girar. Sentí que todo el aire salía de mis pulmones y no podía volver a entrar. Mi propio hijo estaba de acuerdo en que yo debía morir. Mi propio hijo pensaba que ya había vivido suficiente. Mi propio hijo estaba planeando mi muerte y lo hacía con la misma naturalidad con la que se planea unas vacaciones. Me quedé completamente inmóvil en ese sofá, la revista todavía en mis manos, pero ya sin verla realmente. Mis ojos fijos en las palabras impresas sin leerlas. Toda mi atención concentrada en esa conversación que venía de la cocina. Patricia continuó hablando y cada palabra era peor que la anterior. El seguro de vida que firmó el mes pasado cubre hasta accidentes. 2 millones de pesos. Es perfecto. Mi mente comenzó a trabajar a velocidad vertiginosa procesando esa información. ¿Seguro de vida? ¿Qué seguro de vida? ¿Cuándo firmé un seguro de vida? Y entonces lo recordé. El mes pasado Patricia me había traído unos papeles del banco, o eso me dijo. Son renovaciones de su cuenta, doña Carmen, pura rutina bancaria. Me había asegurado con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Yo había confiado, había firmado sin leer cada página. Había creído que mi nuera me estaba ayudando con trámites que yo ya no entendía bien. Qué tonta había sido, qué ingenua, qué estúpidamente confiada. La voz de Javier interrumpió mis pensamientos. ¿Y la casa?, preguntó con un tono práctico y frío que nunca le había escuchado antes. Patricia respondió con entusiasmo apenas contenido. Ya está casi lista la transferencia. Solo falta su firma en los papeles de esta noche. Los papeles de Año Nuevo que le vamos a dar. En ese momento comprendí todo. Comprendí el plan completo con una claridad aterradora. No solo querían matarme, querían robarme mi casa primero. La casa que Ricardo y yo compramos hace 40 años. La casa donde criamos a Javier. La casa que vale 6 millones de pesos porque la zona se valorizó increíblemente. Querían que yo firmara la transferencia esa noche y después me matarían para cobrar el seguro de vida. 10 millones de pesos en total. Ese era el valor de mi vida para ellos. 10 millones de pesos. Me quedé sentada en ese sofá sin mover un músculo, fingiendo leer esa revista, pero por dentro mi mente estaba en caos absoluto. Estaba procesando la traición más profunda que puede existir. La traición de un hijo. La traición de la familia, la traición de las personas en quienes más había confiado en este mundo. Patricia y Javier salieron de la cocina varios minutos después, actuando como si nada hubiera pasado. Patricia traía una charola con 3 copas de ponche humeante que olía a canela y frutas. Se acercó a mí con esa sonrisa que ahora veía como lo que realmente era, una máscara ocultando intenciones asesinas.
«Tome, doña Carmen, brindemos por el año nuevo», dijo extendiendo una de las copas hacia mí. Tomé la copa con manos que temblaban ligeramente, pero que logré controlar. La sostuve frente a mí, observando el líquido rojizo que se movía suavemente dentro del vidrio. Vi cómo Javier y Patricia tomaban de sus propias copas sin ninguna duda, bebiendo largos sorbos del ponche caliente. Pero cuando llevé mi copa a los labios, algo en mi interior gritó peligro. Solo mojé mis labios con el líquido, fingiendo que bebía pero sin tragar ni una gota. El sabor era extraño, más amargo de lo normal, con un toque químico que no debería estar ahí. Patricia me observaba con atención, casi ansiosa. «Beba, doña Carmen, está delicioso. Lo hice especial para usted», insistió con voz que pretendía ser dulce, pero que sonaba impaciente. Fingí otro sorbo, actuando como si disfrutara el ponche, haciendo sonidos de aprobación. Pero no tragué nada. Cuando ellos se distrajeron por un momento platicando entre sí, aproveché para inclinarme hacia la planta decorativa que estaba junto al sofá y derramé discretamente el contenido de mi copa en la tierra. Nadie se dio cuenta. Nadie notó que la anciana tonta y sorda que creían que era en realidad estaba completamente alerta, completamente consciente, completamente aterrada, pero fingiendo normalidad. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Veíamos televisión mientras esperábamos la medianoche. Patricia y Javier conversaban animadamente sobre sus planes futuros, planes que obviamente no me incluían, porque yo no estaría viva para verlos cumplirse. Yo permanecía sentada en mi lugar, respondiendo con monosílabos cuando me dirigían la palabra, fingiendo estar cansada y adormilada como una anciana de 72 años debería estar a esas horas de la noche. A las 11 en punto, Patricia se levantó y fue a su habitación. Regresó momentos después con un folder de piel negra que reconocí inmediatamente porque era idéntico al que había usado el mes pasado para los supuestos papeles del banco. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este era el momento. Este era el momento en que intentarían hacerme firmar la transferencia de mi casa. «Doña Carmen», dijo Patricia sentándose frente a mí en la mesa del comedor e indicándome con un gesto que me acercara. «Antes de las 12, necesitamos que firme estos papeles. Son trámites de fin de año que deben estar listos antes de que empiece el nuevo año». Su voz sonaba casual, rutinaria, como si realmente fueran papeles sin importancia. ¿Qué crees que hice en ese momento? ¿Firmé confiando como siempre? ¿O finalmente abrí los ojos ante la verdad que tenía frente a mí? Lo que pasó en los siguientes minutos cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Carmen y tengo 67 años, aunque Javier y Patricia creen que tengo 72. Esa mentira sobre mi edad la inventé hace años sin ninguna razón particular. Simplemente porque en una conversación dije mal mi año de nacimiento y nunca los corregí. Nunca pensé que esa mentira pequeña e insignificante algún día me ayudaría a entender que me veían como más vieja y más vulnerable de lo que realmente soy. Soy viuda desde hace 10 años, desde que mi esposo Ricardo murió de un infarto masivo que no le dio ni siquiera tiempo de despedirse. Ricardo fue un hombre trabajador y previsor que me dejó bien protegida económicamente. Nuestra casa, esa casa que compramos cuando Javier era apenas un bebé, hoy vale 6 millones de pesos porque la zona donde está ubicada se convirtió en una de las más cotizadas de la ciudad. También tengo ahorros de 2,5 millones de pesos que Ricardo y yo acumulamos durante 40 años de matrimonio, trabajando duro y viviendo con moderación. Mi patrimonio total es de 8,5 millones de pesos. Javier es mi único hijo. Tiene 42 años y está casado con Patricia desde hace 6 años. No tienen hijos. Patricia viene de una familia muy pobre y desde el principio noté que era extremadamente ambiciosa, obsesionada con el dinero y con aparentar un estatus que no tenía. Pero Javier la amaba y yo quería que mi hijo fuera feliz, así que la acepté en la familia y traté de construir una buena relación con ella. Durante los primeros años de matrimonio, los ayudé económicamente muchas veces. Les presté 300,000 pesos para que compraran un auto nuevo que, según ellos, necesitaban urgentemente. Nunca me devolvieron ese dinero. Les presté 500,000 pesos para el negocio de venta de ropa que Patricia quería abrir.
El negocio quebró en menos de un año y tampoco me devolvieron ese dinero. Durante los últimos 3 años les he estado pagando la renta de su departamento, que cuesta 15,000 pesos mensuales, porque según Javier están atravesando dificultades financieras temporales. Hago las cuentas y me doy cuenta de que les he dado más de 1,5 millones de pesos en estos 6 años. Hace un año Patricia comenzó a tratarme diferente. Dejó de llamarme suegrita con ese tono cariñoso que usaba antes y comenzó a llamarme doña Carmen con una distancia fría y formal. Comenzó a hacerme preguntas sobre mi casa que me incomodaban. ¿A nombre de quién está la casa, doña Carmen? ¿Tiene testamento hecho? ¿Javier va a heredar todo o tiene otros herederos? ¿Ha pensado en vender y mudarse a un lugar más pequeño? Preguntas que en ese momento me parecieron curiosidad normal, pero que ahora reconozco como lo que eran. Codicia pura investigando mi patrimonio. Hace 6 meses me mudé con ellos temporalmente. Patricia insistió diciendo que yo estaba muy sola en mi casa grande, que era peligroso para una mujer de mi edad vivir sin compañía, que sería mejor si me quedaba con ellos donde podían cuidarme. Acepté pensando que sería lindo estar cerca de mi hijo, pensando que tendría compañía en mis días. Pero rápidamente me di cuenta de que no me querían cerca por amor, sino por control. Querían vigilarme, controlarme, saber exactamente qué hacía con mi tiempo y con mi dinero. Patricia comenzó a darme vitaminas diarias, pequeñas pastillas azules que según ella me ayudarían a mantenerme fuerte y saludable. Pero después de tomarlas me sentía mareada, confundida, somnolienta. Comencé a sospechar y dejé de tomarlas en secreto. Las tiraba al baño cuando nadie me veía. Hace un mes, Patricia me hizo firmar esos papeles del banco, que ahora sé que eran un seguro de vida. Confié en ella como una tonta. Firmé sin leer. Y ahora voy a pagar ese error con mi vida si no hago algo para detenerlos. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 10,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Patricia colocó el folder de piel negra frente a mí sobre la mesa del comedor con un movimiento cuidadoso y deliberado. Son papeles de fin de año, doña Carmen. Trámites rutinarios del banco que necesitan estar listos antes de medianoche. Explicó con esa voz profesional que usaba cuando quería parecer que sabía de lo que hablaba. Tomé el folder con manos que fingí temblorosas por la edad, pero que en realidad temblaban de miedo y adrenalina. Patricia sacó una pluma de su bolsillo y la puso junto a los documentos. «Firme aquí, aquí y aquí», dijo señalando con su dedo índice 3 espacios marcados con pequeñas X rojas en diferentes páginas. No levantó la mirada hacia mí. Actuaba como si esto fuera tan rutinario que ni siquiera merecía su atención completa. Pero yo la conocía lo suficiente para saber que estaba tensa, que estaba nerviosa, que necesitaba que yo firmara esos papeles cuanto antes. Abrí el folder lentamente y dije con voz suave pero firme: «Déjame leer primero». Patricia levantó la vista rápidamente, su cara mostrando sorpresa e irritación apenas disimulada. «No hay nada que leer, doña Carmen. Son formatos estándar del banco. Letra pequeña, aburrida. Ya sabe cómo son esos papeles burocráticos». Estaba intentando disuadirme de leer, intentando que confiara ciegamente como siempre había hecho. Javier intervino desde su lugar en el sofá, donde había estado viendo su teléfono. «Mamá, confía en nosotros. Solo firma. Ya es tarde y queremos terminar esto antes de medianoche para brindar tranquilos». Su voz sonaba impaciente, molesta, como si yo estuviera siendo difícil sin razón. Pero yo no iba a ceder esta vez. No después de lo que había escuchado. «Voy a leer», repetí con más firmeza, sosteniendo la mirada de Javier hasta que él fue el primero en apartar los ojos. Abrí el folder completamente y comencé a leer el primer documento. Las letras eran pequeñas, pero yo veía perfectamente a pesar de que ellos creían que mi vista estaba deteriorada. El encabezado decía en letras grandes y oficiales: «Escritura de transferencia de propiedad». Sentí que mi estómago se contraía. Seguí leyendo línea por línea. El documento establecía la transferencia completa e irrevocable de mi casa, ubicada en la calle Reforma,
número 243, a nombre de Javier Moreno Sánchez y Patricia Ruiz de Moreno. Mi casa de 6 millones de pesos, siendo entregada completamente a ellos, sin ninguna compensación económica, a cambio, sin ninguna condición, sin ninguna protección para mí. Había un párrafo que decía que yo voluntariamente y en pleno uso de mis facultades mentales decidía transferir la propiedad por amor y gratitud hacia mi hijo. Mentiras, todo mentiras escritas en lenguaje legal para robarme. Pasé al segundo documento, intentando mantener mi cara neutral, aunque por dentro sentía náuseas crecientes. Poder notarial absoluto, leía el título. Comencé a leer y cada línea era peor que la anterior. Este documento le otorgaba a Javier Moreno Sánchez y Patricia Ruiz de Moreno poder legal absoluto sobre todos mis asuntos. Poder para tomar decisiones médicas en mi nombre, incluyendo internarme en instituciones de cuidado si lo consideraban necesario. Poder para manejar todas mis cuentas bancarias, vender mis propiedades, firmar contratos en mi nombre. Poder para decidir literalmente cada aspecto de mi vida. Con este documento firmado, yo perdería completamente mi autonomía. Podían internarme en un asilo sin mi consentimiento. Podían vender mi casa. Podían vaciar mis cuentas bancarias. Podían hacer lo que quisieran conmigo y yo no tendría ningún recurso legal porque habría firmado dándoles ese poder voluntariamente. Pasé al tercer documento con manos que ahora realmente temblaban sin ningún fingimiento. Última voluntad y testamento. Este era mi testamento siendo modificado completamente. Leí cada palabra con atención dolorosa. El documento establecía que yo dejaba todos mis bienes a mi hijo, Javier Moreno Sánchez, y a su esposa Patricia Ruiz de Moreno. La casa, los ahorros, las inversiones, todo. Pero había una cláusula especial que me heló hasta los huesos. Una cláusula escrita en letra más pequeña casi al final del documento que decía: en caso de fallecimiento de la testadora dentro de los próximos 6 meses posteriores a la firma de este documento, los beneficiarios recibirán el doble del monto del seguro de vida contratado el día 20 de noviembre del presente año. Leí esa cláusula 3 veces para asegurarme de que estaba entendiendo correctamente. El seguro de vida que Patricia me había hecho firmar el mes pasado era por 2 millones de pesos. Si yo moría dentro de los próximos 6 meses, ellos recibirían 4 millones de pesos del seguro, más los 6 millones de la casa que ya habría sido transferida a su nombre con el primer documento, más los 2,5 millones de mis ahorros que podrían controlar con el poder notarial. Un total de 12,5 millones de pesos. El plan era perfecto. Hacerme firmar la transferencia de la casa esta noche. Quitarme todo poder legal sobre mi vida. Modificar mi testamento para que ellos recibieran todo. Y luego matarme dentro de los próximos 6 meses para cobrar el doble del seguro de vida. Mi muerte les daría 12,5 millones de pesos. Levanté la vista de los documentos y miré a Patricia que me observaba con ansiedad apenas contenida. Luego miré a Javier que se había acercado a la mesa y me miraba con impaciencia. «Estos no son papeles de fin de año», dije con voz tranquila pero clara. Patricia se puso tensa inmediatamente. «¿Qué?», preguntó con un tono que intentaba sonar confundido, pero que sonaba defensivo. «Esto es una transferencia de mi casa, un poder notarial absoluto y una modificación de mi testamento», expliqué manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro sentía rabia ardiendo como fuego. Javier intentó justificar. «Mamá, es para tu protección. Es para asegurarnos de que si algo te pasa...» Lo interrumpí mirándolo directamente a los ojos. ¿Mi protección? ¿O la de ustedes? El silencio que cayó sobre esa sala fue pesado y tenso como una tormenta a punto de estallar. Patricia perdió la compostura que había estado manteniendo. «Doña Carmen, solo firme los papeles. Ya son casi las 12. No complique las cosas». Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Ahora sonaba impaciente, molesta, casi amenazante. Cerré el folder con un movimiento firme y definitivo. «No voy a firmar». Las 2 palabras cayeron como bombas en esa habitación. Javier se puso de pie bruscamente. «Mamá,
Tienes que firmar esos papeles. Su voz había subido de volumen. Ya no era el tono de súplica, sino el tono de orden. No tengo que hacer nada, respondí también poniéndome de pie, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba, pero mi voz se mantenía firme. Patricia también se levantó, su cara mostrando frustración y rabia que ya no intentaba ocultar. Mire, doña Carmen, usted ya está vieja, 72 años. Ya cumplió su ciclo como usted misma dice siempre. Usó mis propias palabras en mi contra, palabras que yo había dicho en contextos completamente diferentes, palabras sobre aceptar el paso del tiempo, sobre disfrutar cada etapa de la vida. Pero ella las torció, las convirtió en una justificación para mi muerte. Javier dio un paso hacia mí con expresión que nunca le había visto antes. Una expresión dura, fría, determinada. Mamá, vamos a hacer esto por las buenas o por las malas. Era una amenaza directa. Mi propio hijo me estaba amenazando. Tomé mi bolso que había dejado en el sofá y saqué mi teléfono celular con manos que ya no temblaban porque la adrenalina y el miedo se habían convertido en determinación pura. Me voy de esta casa ahora mismo, dije caminando hacia la puerta. Patricia se movió rápidamente y se colocó frente a la puerta bloqueándome el paso. No se va de aquí hasta que firme esos papeles, doña Carmen. Su voz era amenazante, su cuerpo bloqueando físicamente mi salida. Estaba siendo retenida contra mi voluntad. Levanté mi teléfono a la vista de ambos y comencé a marcar un número. Javier dio 2 pasos rápidos hacia mí. ¿A quién vas a llamar?, preguntó intentando arrebatarme el teléfono. Retrocedí rápido manteniéndolo fuera de su alcance. A la policía, respondí con voz fuerte y clara. Vi cómo ambos se quedaron congelados. La palabra policía los detuvo en seco. Patricia intentó recuperar la calma. Javier, cálmate. No necesitamos esto. Pero yo ya había marcado el número. No era la policía, era mejor que eso. Era mi abogado, el licenciado Torres, el hombre que había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 20 años. Un hombre en quien confiaba completamente y que había sido amigo cercano de Ricardo. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. «Señora Carmen, ¿todo bien? Son casi las 12 de la noche de fin de año». Su voz sonaba sorprendida, pero alerta. «Licenciado, estoy en casa de mi hijo, en la calle Insurgentes, número 532. Me están presionando para firmar una transferencia de mi casa y un poder notarial absoluto. Me tienen retenida y no me dejan salir». Hablé rápido pero claro, asegurándome de que él escuchara cada palabra. Javier explotó. «Mamá, no estás retenida. No seas dramática. Estás exagerando todo». Pero su voz alta y alterada solo confirmaba la gravedad de la situación. El licenciado Torres respondió con voz profesional y seria. «No firme absolutamente nada, señora Carmen. Voy para allá inmediatamente. Dame 20 minutos». «Gracias, licenciado», dije y colgué. Miré a Javier y Patricia, que me observaban con expresiones mezcladas de rabia, pánico y cálculo. «Mi abogado viene en camino», les informé con voz calmada, «y cuando llegue, van a tener que explicarle exactamente qué pretendían hacer con estos documentos». «¿Qué crees que pasó cuando mi abogado llegó? ¿Lograron Javier y Patricia salirse con la suya? No te vayas ahora, porque la verdad estaba por explotar de la manera más impactante». Los siguientes 15 minutos fueron los más largos y tensos de mi vida. Patricia se alejó de la puerta y se sentó en el sofá con los brazos cruzados, mirándome con odio puro en sus ojos. Javier caminaba de un lado a otro de la sala como animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello, murmurando cosas que no alcanzaba a escuchar completamente. Yo permanecí de pie junto a la mesa del comedor, mi bolso colgando de mi hombro, mi teléfono en mi mano, lista para salir corriendo si intentaban algo. Cada minuto que pasaba se sentía eterno. Miraba el reloj en la pared y veía cómo las manecillas avanzaban con lentitud dolorosa. 11:20, 11:30, 11:40. Afuera comenzaban a escucharse los primeros cohetes y gritos de celebración de los vecinos que ya estaban festejando la proximidad del Año Nuevo. Pero dentro de esa casa, el ambiente era de funeral.
Exactamente a las 11:50 sonó el timbre. Patricia y Javier se miraron con pánico. Yo caminé rápidamente hacia la puerta, pero Javier llegó primero y puso su mano sobre el picaporte. «Mamá, esto es un error. Puedes decirle a tu abogado que fue un malentendido y que ya te vas a tu casa. No necesitamos que entre». Su voz sonaba suplicante ahora, desesperada. «Quita tu mano de esa puerta, Javier», dije con voz firme. El timbre sonó otra vez, más insistente. Javier me miró por un largo momento y finalmente quitó su mano. Abrí la puerta y ahí estaba el licenciado Torres, un hombre de 60 años con cabello gris, perfectamente peinado y traje formal a pesar de la hora. Detrás de él venían dos personas más que no reconocí inmediatamente. «Señora Carmen», dijo el licenciado, entrando a la casa sin esperar invitación. «Traje a 2 testigos notarios. Ellos son el licenciado Martínez y la licenciada Gómez. Trabajan conmigo y están certificados para presenciar y documentar cualquier situación legal». Javier intentó detenerlos. «Esperen un momento. Esto es invasión». El licenciado Torres lo interrumpió con voz profesional y fría. «Su madre me llamó solicitando asistencia legal urgente. Ella vive actualmente en esta dirección. No es invasión, es asistencia legal a mi clienta». Los 3 abogados entraron completamente y cerraron la puerta detrás de ellos. El licenciado Torres me miró con preocupación genuina. «¿Está bien, señora Carmen? ¿Le han hecho daño?» «Estoy bien, licenciado», respondí, «pero necesito que vea estos documentos que intentaron hacerme firmar». Tomé el folder de la mesa y se lo entregué. Él lo abrió y comenzó a leer mientras los otros 2 abogados se paraban detrás de él mirando también. Su cara se fue poniendo cada vez más seria con cada página que revisaba. Después de 5 minutos que se sintieron eternos, levantó la vista. «Esto es intento de fraude, coerción a adulto mayor, retención ilegal y posiblemente conspiración para cometer homicidio». Las palabras cayeron como bombas en esa sala. Patricia se puso de pie de un salto. «Nadie intentó matar a nadie. Esto es ridículo. Son solo papeles legales normales». El licenciado Torres la miró con expresión de desprecio profesional. «¿Papeles legales normales?» Esta cláusula del testamento señaló la página específica. Establece pago doble del seguro de vida si la señora Carmen muere dentro de 6 meses. ¿Le parece eso normal? Sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. «Señora Carmen, con su permiso, voy a grabar esta conversación para protección legal». «Adelante, licenciado», dije sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. El licenciado Torres presionó el botón de grabar. «Señora Carmen, ¿es verdad que escuchó a su hijo y su nuera planear su muerte esta noche?» Antes de que pudiera responder, Javier explotó. «Eso es mentira. Nunca dijimos eso. Mamá está confundida. Está mayor. Malinterpreta las cosas». El licenciado lo ignoró completamente y mantuvo su atención en mí. «Señora Carmen, por favor cuénteme exactamente qué escuchó». Respiré profundo y comencé a relatar. «Esta noche durante la cena, noté que mi plato era diferente al de ellos. Patricia dijo que era especial para mí por mi delicado estómago. Después de cenar, me senté en la sala y desde ahí escuché su conversación en la cocina. Patricia dijo textualmente: «Este será el último año nuevo de tu mamá». Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Javier respondió: «Tienes razón, Patty. Ya cumplió su ciclo. Son 72 años. Ha vivido suficiente». El silencio en esa sala era absoluto, excepto por el zumbido casi imperceptible de la grabadora. Javier intentó defenderse con voz desesperada. Era una forma de decir, no literal, nosotros no, pero el licenciado Torres levantó su mano deteniéndolo. «Señora Carmen, continúe por favor». Patricia habló sobre un seguro de vida que cubre accidentes, 2 millones de pesos. Luego Javier preguntó por la casa y Patricia dijo que la transferencia estaba casi lista, que solo faltaba mi firma en los papeles de esta noche. Saqué de mi bolso un pequeño frasco con pastillas azules. Estas son las vitaminas que Patricia me ha estado dando diariamente durante los últimos 6 meses. Me hacían sentir mareada y confundida. Dejé de tomarlas hace 2 semanas y las guardé. Las llevé a analizar a un laboratorio privado. Saqué también una hoja doblada de mi bolso.
Este es el resultado del análisis del Laboratorio Médico Central. Las pastillas contienen sedantes de alta potencia. El químico que hizo el análisis escribió una nota al final diciendo que con esa dosis diaria durante 6 meses, una persona de mi edad tendría riesgo alto de daño hepático severo. Le entregué el papel al licenciado Torres, quien lo leyó con expresión cada vez más grave. Patricia estaba completamente pálida ahora. Eran vitaminas normales. Su voz salió débil y poco convincente. El farmacéutico me las recomendó para ella. Yo la interrumpí. El farmacéutico que resulta ser tu primo Rafael. Ya lo investigué, licenciado. Rafael Ruiz, primo hermano de Patricia, trabaja en la farmacia San Miguel. Le pedí al investigador privado que contraté hace 3 semanas que verificara esa conexión. Javier me miró con ojos enormes, llenos de shock. «¿Mamá? ¿Contrataste un investigador privado?» «Hace 3 semanas, cuando comencé a sospechar que algo no estaba bien», expliqué. «Cuando dejé de tomar las vitaminas y mi mente se aclaró, empecé a notar cosas extrañas. Las miradas entre ustedes. Las conversaciones que cortaban cuando yo entraba a la habitación. La insistencia de Si te Patricia gustó para esta que historia, firmara papeles haz sin clic leer. en este próximo video que Contraté está al apareciendo en la investigador pantalla para que verificara porque mis la sospechas. próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal para que no te pierdas ni una sola historia. El licenciado Torres sonreía ahora, no con alegría sino con satisfacción profesional. Señora Carmen, usted es más astuta de lo que ellos pensaban. Patricia comenzó a llorar, sollozos fuertes y dramáticos. Yo solo quería asegurar nuestro futuro. Javier y yo tenemos tantas deudas, necesitábamos el dinero, y ella tiene tanto, tanto dinero que no necesita. ¿Entonces decidieron matarme?, pregunté con voz fría. Patricia no respondió, pero Javier explotó contra ella. «¿Mamá? Patricia, ¿qué hiciste? Yo pensé que solo eran vitaminas normales. Tú me dijiste que eran solo vitaminas para que durmiera mejor». Patricia lo miró con ojos llenos de lágrimas y rabia. «No finjas que no sabías. Tú estabas de acuerdo. Tú dijiste que ya había cumplido su ciclo. No me eches toda la culpa a mí». Estaban peleando entre ellos ahora, culpándose mutuamente, desenmascarando